Queridos hermanos, en este domingo 19 del tiempo ordinario, la Iglesia nos pone delante un evangelio bellísimo en el cual nos narra que Jesucristo camina sobre las aguas. Una vez la multiplicación de los panes, Jesús despide a la gente y despide también a los apóstoles en una barca, y él se queda solo en la montaña a orar. Decía el Papa Benedicto que cuando Jesús se queda en la montaña a orar, no lo hace por despreocupación por los apóstoles ni por la gente, sino que se queda a hacer oración por todas las personas que han comido, pero también a hacer oración por los discípulos que están en la barca, que están remando contra el viento. Por eso Jesús, después de hacer oración, se acerca hacia los apóstoles. El Evangelio nos dice que mientras tanto la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas. La barca está con los apóstoles, con Pedro, pero está en el mar, sacudida por las olas. El mar que intenta hacer daño, que intenta hundir esta barca, pero el Señor Jesús se aparece. Xavier Picasa decía que este es un signo pascual, en que el Cristo pascual aparece en medio de la vida de la primitiva iglesia, que también sufre persecución de los judaizantes, esa persecución que en Jerusalén se desata y tienen que salir a todos los demás pueblos. Jesús, en medio de los sufrimientos de los apóstoles, se aparece caminando sobre el agua y piensan ver a un fantasma. Y en esa situación es donde la valentía de Pedro, que le pide a Jesús que si es él, le invite a ir a su encuentro. Entonces Jesús le dice, ven, y comienza a caminar, pero viendo las olas embravecidas, pues comienza a hundirse y tiene que dar este grito, Señor, sálvame, que me hundo. Nos dice el Evangelio, ¿no?, que Jesús le tomó de las manos a Pedro y subieron a la barca. Y es en esa situación como Jesús les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y al final los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ya nos vamos adelantando a Mateo 16, donde Jesús va a preguntar, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y será Pedro quien va a decir, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Esta profesión de fe en Cesarea de Filipo. Queridos hermanos, este Evangelio pues tiene muchas enseñanzas para nuestra vida, porque no solo, como decía San Agustín, no solo el Señor pues le dio una palabra de ánimo y le dio la mano a Pedro, sino también quiere darnos a cada uno de nosotros. En este mundo que es el mar, ¿no?, los padres de la Iglesia siempre han visto figurado al mar como el mundo, con sus tentaciones, con esas olas que se levantan, y la Iglesia es esa barca. La barca es la Iglesia donde está Pedro, donde están los apóstoles, y Jesucristo que viene pues a auxiliar a la Iglesia. En esa circunstancia de este mundo, decía San Agustín, que si amas el mundo, pues serás engullido por el mundo, serás absorbido, serás sumergido en la profundidad de este mundo, y la profundidad del mundo es la muerte. La barca es la Iglesia,
que va navegando en este mundo, frente a esas olas y tempestades que se va levantando. El mismo San Agustín afirma que la Iglesia va peregrinando en este mundo entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, que también este texto se hará eco el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. La Iglesia va peregrinando, la Iglesia, y en esa Iglesia, en esa barca, nosotros también vamos peregrinando entre las persecuciones del mundo. Se levantan las olas, se levantan las tentaciones, la enfermedad, el mundo con sus engaños, pero también está el consuelo de Dios, está la parte que Dios actúa en nuestra vida. El Señor Jesús aparece y nos consuela y nos da la mano cuando clamamos como Pedro: Señor, sálvame. Quizá este tiempo alguno puede estar de este modo, ¿no? Como Pedro, hundiéndose en el sufrimiento, hundiéndose en la tristeza, hundiéndose en la desesperación, hundiéndose en la depresión, y es momento para clamar con Pedro: Señor, sálvame. Y el Señor, ¿qué hace? Nos da una mano, nos da la mano, y dice Agustín que solamente podremos salvarnos si es que nosotros nos agarramos fuertemente a la mano de Jesucristo y caminamos con Él. Queridos hermanos, les invito en este domingo 19 del tiempo ordinario a poder contemplar la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, en los gozos, en las alegrías, pero también en medio de los sufrimientos, cuando todo parece hundirse. Por eso miremos la actitud de Pedro. Pedro, cuando tiene los ojos fijos, dice Agustín, cuando tiene los ojos fijos en Jesús, es capaz de caminar sobre el agua que su debilidad humana no puede, pero con Jesús sí puede. En cambio, cuando Pedro deja de mirar a Jesús, comienza a hundirse, comienza a experimentar su propia fragilidad. Por eso, queridos hermanos, ya en San Juan Jesús nos había dicho: sin mí nada podéis hacer. Nuestra vida cristiana está en las manos de Jesucristo, nuestra vida está en las manos de Dios. Aunque seamos hombres pecadores frágiles, somos profundamente amados por Dios. Por eso todo el Señor nos lo da. Toda nuestra vida cristiana consiste en esta gracia de poder pedirle a Él que nos conceda sus dones. Sin Él no podemos hacer nada. Esta gratuidad de la iniciativa divina, esta gratuidad del don de la gracia. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, pues nos ayude este tiempo a poder clamar como San Pedro: Señor, sálvame. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros. Buen domingo para todos ustedes.